solo hizo hijos con la gente de la facultad en el 95. Y ahí golpearon de repente a la puerta y pidiendo una foto. Atendió a mi vieja toda alterada, buscando una foto. Y yo digo, ¿para qué una foto? Raro, porque yo tenía toda la historia que había construido. Era la historia de que él había muerto de asma. Como yo tenía asma, a mí me cerraba perfecto. Y esa historia había venido, me acuerdo de una vez preguntarle a mi abuelo materno. Yo a mi familia paterna no la conocí, solamente conocí a mis tías hace pocos años nomás. Así que mi abuelo, para salir del paso, seguramente habrá dicho, no, se murió de asma, y yo quedé con esa. Y mi vieja no podía hablar del tema, recién aflojó cuando, digamos, los últimos 15, 20 años aflojó y empezó a contar un poco más. Pero antes no podía hablar del tema. No lo hablaba directamente. No conmigo al menos. Claro. No podía hablar. Por ahí cuando fue abuela empecé por ahí yo también un cuestionamiento interno, ahí donde ella necesariamente tuvo que empezar a relatar, digamos, a hablar más de él. Porque bueno, también para seguir, yo lo entiendo, porque para seguir adelante tuvo que dar vuelta a la página y en un momento muy difícil, donde no se podía hablar del tema. Y bueno, ya se volvió a casar, yo tengo hermanos también. Así que bueno, yo lo entiendo, pero bueno, mi historia fue como cambiando. Así que sí, tipo 16 años yo me enteré. ¿Y cuando a esos 16 años te enterás qué? Que era hijo desaparecido. Que efectivamente... ¿Qué pasó en vos? Bueno, fue muy extraño porque después uno, volviendo sobre ese momento, se da cuenta de cómo era la sociedad en los 90. Yo tenía compañeros que todos hablábamos del tema dictadura, lo hablábamos sottovoce. Era una cosa que había, o sea, no se podía discutir en las aulas como ahora. Era una cuestión que se tenía que charlar afuera, digamos, en algún lugar que no sea ni la familia ni la escuela. Bueno, esto que voy a leer es como una especie de carta. Yo tuve la posibilidad de leer una carta y hacer una carta a mi padre también en un libro justamente de universidad, Huellas se llamaba, que era una carta que yo le escribía contándole cosas de mi vida, que había estudiado la carrera de historia, etc. Que tenía una nieta, etc. Pero bueno, esta carta es distinta porque es una carta que está más pensando en él como docente, ¿no? Y pensando en él como docente y comprometido con su trabajo y con sus compañeros, es que bueno, quería como recordar y que él sea recordado por eso, ¿no? Se llama Un maestro, un padre. En primer lugar me presento. Mi nombre es Néstor Nicolás Arrúa. Como advertirán, me llamo muy parecido a mi viejo, una pésima idea de nuestros padres, porque vivimos con el fantasma de un pariente muerto. Así que, ya sabes, mamá, te lo dije, para colmo soy docente y profe de historia, como él. Tal fantasma, al mejor estilo Hamlet, me ha perseguido, de distintas maneras, en distintas situaciones diversas durante toda mi vida. Sin embargo, no reniego de semejante aparición, porque me ha permitido formar una idea de un padre, o un padre ideal, rellenando los huecos de información con mis propios deseos, más cerca o más lejos de aquellos que él representa para mí. Mi viejo, maestro de grado formado en Normal 1, estudiante de la carrera de Historia en la Universidad de La Plata, comenzó a trabajar justo cuando comenzó la dictadura como preceptor en Berazategui y luego como maestro en la primaria 15 de Varela. Sin duda, un tremendo viaje desde La Plata, todos los días para enseñar a chicos y chicas de séptimo grado, de clases populares, pibes y pibas humildes, de calle de barro. Él, un tipo de clase media, hijo de un médico pediatra conocido del Hospital de Niños de La Plata, eligió una carrera que es muy valorada
cómo tan mal pagada. Una profesión donde no abundan los maestros varones, más bien son como bichos raros. Ese es un gesto que llama la atención. Tanto él como Guillermo Cara di Bastiano eran dos bichos raros, encima amigos. Bueno, al menos así lo imagino yo. Como dice el dicho popular, Dios los cría y el viento los junta. En ese caso, la amistad y la política los unía. La necesidad de un cambio radical, llámese patria socialista o revolución socialista, para ellos la educación de los sectores populares era fundamental. Era un acto político. Y no se equivocaron. Todo lo que acontece en la escuela es ideológico, todo acto de sumisión o rebeldía es político. Seguramente eso fue lo que los motivó a querer hacer una escuela en Lanús, realizar intervenciones culturales y educativas con títeres, educar a, educar con, educar junto a los sectores populares, trabajadores, changueros, pibes de barrio, de la calle, un tipo de clase media que elige eludir la comodidad y va al encuentro con el pueblo. Todo un gesto. Era parte del compromiso con la escuela, con sus ideas. Desde su militancia en la Juventud Peronista, su breve paso por la JUP, criado en un ambiente donde circulaban las ideas de izquierda, inquieto, a él lo detuvieron en el 71 cuando llevaba una molotov y encima de eso se leyó en el diario, un escándalo familiar. Su hermana recordaba eso con cierto temor, sin embargo a él no le importaba mucho. Se reía, decía ella. Hay una foto de él junto a los chicos y chicas del grado, del séptimo grado. Esas fotos escolares típicas que tienen toda una pose. Caras serias de algunos, el chistoso del grado haciendo caras, los peinados tirantes de las chicas, el peine que pasó por única vez en la cabeza de los chicos. Un escenario, el patio, en este caso el hall. La seriedad de los docentes, ese rictus que nos acompaña siempre. Sin embargo, él estaba como distendido, casi como si fuese uno más de los alumnos, con ese guardapolvo que le quedaba grande, igual que a los chicos. Esa sonrisa me hace acordar a cuando me entrevisté con Laura Bretal. Ella estuvo detenida en la misma celda con él en el centro clandestino de detención La Cacha. Me relataba que era optimista, siempre dispuesto a levantarle el ánimo, cantando canciones de Quilapayún, Serrat o Huaycramapu, con esperanzas vanas de pasar a ejecutivo, como se decía, ¿no? O sea, legalizar su situación. Otra vez ese gesto, la sonrisa, que burla la muerte. Ese acto de poner el cuerpo y la palabra que se juega en la educación puede ser peligroso, o no. En este caso lo fue para la dictadura militar. Le aplican la ley de prescindibilidad que la dictadura utilizaba para depurar a los agentes del Estado, sospechados de actividades subversivas, bajo el pretexto de la racionalización. Un 28 de junio del 78, recién acababa la efervescencia mundialista, recibe un telegrama que no solo lo despedía, sino que lo inhabilitaba por 5 años de ejercer la docencia. Para entonces, él estaba casado y esperando un hijo, o una hija, no sabía. A la semana, un 3 de julio, lo secuestran. Si había duda respecto a la sistematicidad de la dictadura, con este dato quedaba saldada la discusión. No lo pude conocer, pero me enseñó bastantes cosas. Es que a los docentes nos pasa eso. Transmitimos con nuestra palabra, con los gestos, mucho más de lo que le planificamos. Me alegra mucho que este homenaje sea cerca de su cumpleaños, el 1 de septiembre, pues me gusta recordarlo por lo que hizo, por sus apuestas políticas, su compromiso, sus errores y aciertos. Eso también impactó en mí, ya que no me considero hijo de desaparecidos, nunca me identifiqué así. Más bien como el hijo cuyo padre está detenido desaparecido. Será un matiz imperceptible para algunos, pero no para mí. Será porque nunca me consideré víctima, sino como el hijo de los vencidos. Ciertamente de una generación diezmada, como dijo un expresidente, que lo dio todo por un cambio radical. Reivindico esa apuesta, acompañada siempre por esa sonrisa. Esa sonrisa la guardo. Gracias.